términos reales, vamos a decirlo, y cada uno de los bancos de desarrollo tenemos un índice mínimo de rentabilidad. Por ejemplo, nosotros en el Banco de Sociedad Hipotecaria Federal tenemos un índice, una rentabilidad del 4% en términos reales. Cuando yo llego al banco ahora en diciembre pasado, lo primero que me pregunté, oye, ¿por qué 4% en términos reales? A mí me parece muy alto. Un consejero me contestó, bueno, si no le hubiéramos puesto ese 4% en términos reales, ya se hubiera acabado el capital. Es lo que me contestó. Y eso, en mi opinión, choca con el concepto de fomento. Porque los bancos de desarrollo, si bien es cierto que debe de mantener y preservar el capital como función, como servidor y funcionario público, también es cierto que debe prevalecer en la superestructura el concepto de financiamiento al desarrollo, la canalización del crédito y el apoyo a los sectores productivos. O sea, hay un choque de dos filosofías. La filosofía, vamos a decir, global, de mercado neoliberal, como le llaman algunos, de que el Estado, el gobierno debe retirarse y el mercado debe hacerlo todo. Y ya se evidenció a nivel mundial y a nivel nacional también que si el Estado no regula los excesos del mercado, somos susceptibles de generar concentración, monopolización y concentración de la riqueza, como ha sucedido en todos los países del mundo. Entonces, el cambio de modelo, el cambio de desarrollo, el cambio de visión de las cosas que veníamos arrastrando en los últimos 15 años, ya hoy, con la nueva administración del presidente Peña Nieto, se está modificando y usted lo está notando. Yo, como economista y como crítico de nuestro sistema económico nacional durante muchos años, hoy tengo la oportunidad de actuar en consecuencia para poder accionar lo que yo creo y lo que yo pienso de lo que debe ser un banco de fomento y un banco de desarrollo. Cuando me dicen mis consejeros del consejo directivo, tienes que preservar el capital cuando menos el 4% real. Bueno, lo primero que digo, bueno, pues a unos les puedo prestar al 6 y otros les puedo prestar al 2. El promedio es 4. Porque a la hora que empiezas a ver caso por caso, pues te exigen de 4 para arriba y no de 4 para abajo. Entonces, hay proyectos o hay desarrolladores que por su propio modelo de negocio y por su propia calificación y la tasa de interés está en función de la calificación, necesita tiene que tener acceso a una tasa de interés más barata, obvio, porque hay menos riesgo. La tasa de interés aquí y en todo el mundo refleja el nivel de riesgo, pero la banca es riesgo, por definición. Cuando los funcionarios públicos de los bancos comerciales no toman riesgo porque están cuidando la chamba, pues ahí se queda estancado, entonces no prestan. Nosotros estamos tomando riesgo. La banca comercial tiene que tomar riesgo. Pero hoy tampoco la banca comercial está tomando riesgo. Nosotros lanzamos el programa de garantía cifra de construcción el 6 de marzo por 15,000 millones de pesos. Dimos con un 30% garantía de primera pérdida, certificamos a los bancos, desde el más grande hasta el más chico, y de desilusión me encontré que los bancos, desde el más grande hasta el más chico, la mayoría tienen graves deficiencias en el sistema de originación de los créditos. Entonces yo tenía que certificar, si yo le voy a dar el 30% de garantía de primera pérdida, no tenía que ver cómo funcionaba. Y nos dimos cuenta del grave problema. Esa es una de las razones fundamentales, entre otras muchas, del problema de por qué la nueva política nacional de vivienda. Del problema de qué es lo que sucedió en los últimos años que provocó el desquiciamiento del sector de la vivienda en México. Uno, los bancos no cuidaron. Dieron créditos, ahora sí que a la trocha y moche. Segundo, las grandes desarrolladoras usaron el esquema de la bolsa, tanto a nivel nacional como a nivel de las bolsas internacionales, Nueva York o Londres,
y financiaron su crecimiento con emisiones bursátiles que llegaban a la caja de la empresa, al licuador de la empresa, y el mercado no vigilaba el destino del mismo. Entonces, con deuda bursátil compraron tierra y tierra cara. Entonces, se sobreapalancaron en un balance de la empresa que estaba más fundamentada, y adicionalmente iban tras la política de subsidio del gobierno federal. Era un modelo insostenible, además del modelo de generar vivienda como si fueran fábricas nacionales, y no cuidaban la sustentabilidad de los desarrollos. Compraban tierra cara lejos de las ciudades, construían lejos de las ciudades, no había conectividad, no había infraestructura, no había, etcétera. Pues, por lo tanto, los usuarios de la compra de esas casas rápidamente las abandonaban o no las podían pagar por su lejanía. Entonces el modelo estaba mal, había que redefinirlo. Por eso, en la nueva Política Nacional de Vivienda, el presidente de la República estableció 4 temas: coordinación interinstitucional, creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, porque antes la política de vivienda, determinada precisamente por el Infonavit, era la que determinaba el Infonavit todo. Pero el Infonavit es una institución, no es el todo. No había una visión global del desarrollo. Pues ahora sí hay una visión global del desarrollo, donde primeramente es el desarrollo territorial, después el desarrollo urbano y después el desarrollo, por lo tanto, la vivienda. Antes era la vivienda sobre todo lo demás, y olvidémonos del desarrollo urbano y olvidémonos del desarrollo territorial. Ahora hay una lógica en el modelo, digamos, de desarrollo de la vivienda desde el punto de vista de la función reguladora del Estado. Otro elemento fundamental fue la sustentabilidad, precisamente. Y la sustentabilidad se va a dar en función de todo lo que implica el ordenamiento, los famosos polígonos, 1, 2, 3, del R1 hasta el R4, la densificación de las ciudades, la verticalización de las mismas, la conectividad, etcétera, etcétera, pero determinada esta a través de la política de subsidios y la política del financiamiento. Son los 2 elementos fundamentales. Si el Estado, el gobierno federal tiene los instrumentos fiscales, monetarios y financieros, pues utilicémoslos a través del subsidio y a través del financiamiento público para poder orientar el desarrollo del país, entendiendo que muchas de estas normas son normas locales, municipales y estatales, pero sobre todo municipales. Entonces, lo induces a través de los instrumentos financieros, de la política fiscal y de la política financiera. Y el tercer eje es el abatimiento del rezago. Sin duda que el rezago sigue existiendo en México, 10 millones de soluciones de rezago de vivienda, pero muy fácil sumarlas. Son 2.5 millones de rezago todavía del Infonavit, de sus afiliados, 1.5 millones del Fobiste, de sus afiliados, y el resto, que los 6 restantes, son de la población abierta. Entendiendo la población abierta, incluyendo a los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, las universidades públicas de los estados y el resto de la población abierta. Todavía hay 10 millones. Lo que pasa es que en los últimos años se descremó el mercado natural. El Infonavit atendió, el Fobiste atendió, pero se descremó el mismo, y a nivel de la población abierta. Lo que sigue es más riesgo, por supuesto, la población abierta, sobre todo aquellos que ganan abajo de 4 salarios. El Infonavit tiene el uso del subsidio hasta 2.6, la población abierta es hasta 4. Y aún así, si el subsidio es hasta 4, aún así los intermediarios financieros bancarios no la toman. Todavía les damos nosotros garantías adicionales. Tiene un subsidio, todavía le damos garantías de hasta el 30%, y de aún así la toman los bancos. Otra vez, ¿por qué no están tomando riesgo los bancos? Porque están en la zona de confort, macroeconómicamente hablando. Pues la reforma financiera va hacia allá, en la parte comercial, de la banca comercial, y la parte de la banca de desarrollo. El cambio de mandato es fundamental. Ahora es
un banco de fomento, un banco de desarrollo que hoy por hoy, a pesar de que todavía no ha sido aprobada la reforma financiera, yo en la Sociedad Hipotecaria Federal estamos actuando ya bajo el nuevo modelo. ¿Cuál es el nuevo modelo? Siendo un banco de desarrollo que vamos a financiar al sector productivo de forma proactiva. Es decir, lanzamos el programa de garantía CIF a la construcción del 70% por 15,000 millones de pesos, los bancos no la tomaron, a pesar de que les aprobó 5,000 millones de pesos de líneas. Como no la tomaron, yo convenzo al secretario de Hacienda y decirle: oye, secretario, no están tomando los bancos, ¿qué sugieres? Entrarle directo. Adelante. Y mi ley orgánica no me permite primer piso. Así con la ley. Soy banco de segundo piso. Pero hay un parrafito que dice que el Banco de Sociedad Hipotecaria Federal va a prestar a los integrados financieros, bancarios, no bancarios y otros instrumentos. Pues es esos instrumentos, es un fideicomiso. Entonces yo le digo al señor Gustavo y a todos los desarrolladores: te presto directo a través de un fideicomiso, con el aval de tu empresa, al fideicomiso. Crédito puente a la construcción. Crédito puente a la construcción. ¿Por qué crédito puente a la construcción? Porque tenemos que volver al orden del financiamiento a la industria de la construcción y no el desorden que había de prestarle a la caja de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Porque vayamos un anticipo, proyecto, anticipo, pegas ladrillos, administración, pegas ladrillos, administración, hasta que termine la casa. Estás estimulando que el proyecto se vaya a desarrollar. Eso es lo que se perdió en los últimos años por la banca comercial. Los valores al orden. Entonces, me autorizaron 6,000 millones de pesos, ya no los acabamos. Ya vamos por 12,000 millones de pesos que anunció el presidente de la República hace 15 días en su vida política. Tenemos 18,000 millones de pesos para financiar a la industria de la construcción, a los desarrolladores, con créditos puente de la construcción, en un fideicomiso, pero lo más importante, revolver 8 años, largo, 5 años de revolvencia, certeza y certidumbre del desarrollador. Ningún banco nacional ofrece un producto de esta naturaleza. Todos los desarrolladores les prestan hoy y el año que entra tienen que ir otra vez con el banco a hacer un fila y cola y a ver si se apareció de buenas el gerente o el director. Digo, ¿no? Esa es la diferencia. Certeza, certidumbre de los desarrolladores. Un producto nuevo que no existía en México. 8 años y corre con eso. Ya, España. El día que estuve en Mérida con todos los desarrolladores y todos los días recibo 1, 2, 3 desarrolladores de todo el país, ¿no? Porque los bancos, como dicen los chavos, no los pelan o les están cerrando las líneas. Muchos bancos obligaron a los desarrolladores a que les pagaran lo anterior y ahora que ya les pagaron, oye, pues ya no. Ya les dijeron en Londres o en Nueva York o en Madrid que ya no iban a entrar a la industria de la construcción porque la percepción del nivel de riesgo que están teniendo sus matrices es muy grande, en función de que estas instituciones grandes se quedaron entrampadas con los 3 grandes desarrolladores públicos que tienen problemas financieros y están en la reestructura. Entonces, por 3, que eran los 3 grandotes, están sufriendo los 800 desarrolladores que existen en todo el país. Y eso, entonces ahí es donde estamos entrando nosotros, una visión proactiva, entrando de lleno, en forma directa a través del mecanismo del fideicomiso, con un nuevo producto donde da certidumbre. Y como me preguntaba un desarrollador, oiga, ¿y a qué tasa? Mira, mi amigo, no hay tasa más cara que la que no hay dinero más caro. Primero, en segundo lugar, muy fácil, va a estar en función de su calificación. Si es una empresa que tiene una calificación adecuada, pues esa es la tasa. Si es una empresa que le falta A, B o C, va a ser una tasa distinta. Pero que queremos que en el futuro, y ayer yo anuncié en la Canadevi Nacional un convenio entre la Canadevi Nacional, la Canadevi es
regionales, un sistema de extensionismo con recursos que vamos a generar nosotros para, digamos, capacitar a los desarrolladores en todo este esquema porque queremos ordenarlos en el tiempo. Por ejemplo, el primer crédito que llegó de los primeros 6,000 millones de pesos, un desarrollador del sureste, por 500 millones de pesos. Desde que llegó hasta que, donde le pedimos la información de hasta qué de qué se murió su bisabuela, hasta que salió en disposición de créditos, duramos 2 meses y medio. 2 meses y medio, que para mí es un mundo a mis estándares. Sin embargo, cuando le reclamo yo a mis gentes, me decían: oiga, director, ¿cree que los bancos se tardan 3, 4, 5, 6 meses si bien les van los desarrolladores? Dije, a mí no me interesa si los bancos se tardan 3, 4 meses. Aquí lo vamos a hacer en un mes. ¿Por qué en un mes? Porque recibimos la información, pero cuando me di cuenta de la información que le estamos pidiendo, ¿no, Gustavo? No, pues ya casi me da un infarto a mí también. Pues les pedían desde el formato de la bolsa, por ejemplo, ¿no? Estado financiero, y le digo, ¿para qué de la bolsa? Es que a alguien se le ocurrió ahí adentro que era de la bolsa. Y así sucesivamente. Indicadores van, y al final que terminan el documento es un mamotreto de ese tamaño, que lo analizamos en el comité de crédito. Tengo comité de crédito todas las semanas, y es para, como decía yo, es para un caso Harvard, ¿no? ¡Qué barbaridad! O un caso de padre, ¿no? Así de estudio académico. No, aquí estamos en la realidad. Simplifiquemos las cosas, hagamos las cosas más rápido. Pero no podemos meter a las empresas en un cartabón. Todas las empresas tienen un modelo de negocio distinto. ¿Cuál es el modelo de negocio distinto? Unas empresas porque están sobreinventariadas. Entonces, como la tierra forma parte del indicador del índice de liquidez, pues entonces despega. Pero hay empresas desarrolladoras que todas sus utilidades las meten para adquirir tierra porque tienen un plan de negocios de largo plazo. Pero como su índice de liquidez es de los bajos, por ese indicador los castigamos. Todavía uno de mis consejeros dijo: no, lo que pasa es que este desarrollador está especulando. Entonces yo le dije: a ver, nada de escritorio, vayamos a ver el desarrollador, yo ya lo conozco, le dije. En su modelo de negocios es eso, porque el desarrollador empieza a construir el terreno de allá para acá, pues para darle plusvalía de enfrente. Si yo fuera desarrollador, haría lo mismo, primero. Segundo, si la ley se lo permite. Recuerden ustedes cuando entró el IETO. Allá voy. Le voy a ligar con las reformas de tus preguntas, Ricardo, que no hay contradicción. Si el IETO, cuando entró el IETO hace 4 años, 3 años, 88, 4 años, 98. ¿Qué es el IETO? El IETO es un instrumento, un impuesto de control ante el queso Gruyère, en que a través del tiempo se convirtió la ley del impuesto sobre la renta en las excepciones y los regímenes especiales que tiene. Se impuso un impuesto de control. Pero el IETO es un impuesto que te grava tu flujo efectivo de la empresa. Pero permitió algo muy importante: la deducibilidad inmediata en un año del equipamiento de una empresa industrial o del desarrollador de su tierra. Tú puedes deducir como desarrollador comprar la tierra y lo deduces en un año. Entonces muchas empresas aprovecharon el marco fiscal vigente para deducir en un año y compraron tierra. Si los señores diputados pasan la reforma financiera, eliminan el IETO propuesto por el presidente de la República, el año que entra ya no va a haber IETO y por lo tanto la deducibilidad inmediata ya no va a ser. Entonces un desarrollador, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gutiérrez Candiani, que era muy amigo mío de hace muchos años, economista, igual que yo,
Me dijo, ¿cómo ves? Me dijo, ya no va a haber deducción inmediata. Le digo, bueno, pues ustedes están pidiendo que quitar el IETU, ¿no? Ya se les quitó. Bueno, pero pues quieren todo. O sea, el IETU era un impuesto de control que dio la ventaja de deducción inmediata. Al quitarse eso, pues se elimina la deducción inmediata, que era uno de los privilegios del IETU, y pasa a la no deducibilidad que existía antes, el impuesto de la renta, y lo vas a empezar a deducir de acuerdo a cómo lo vayas realizando. Pues tan sencillo como eso. No, mejor, dijo Gerardo, mejor nos quedamos como está, que se quede el IETU. Es que pues depende de qué lado de la mesa estén, ¿no? Entonces, ¿qué es la reforma hacendaria? Es una reforma hacendaria que tiene progresividad, que quiere decir paga más el que más tiene. No hay IVA en alimentos y medicinas, eso lo decía el señor presidente de la República. Y sobre todo, ir eliminando los regímenes especiales. Más o menos 3/4 partes de los regímenes especiales. El régimen especial, o sea, las excepciones en México representan algo así como poco menos del 5% del PIB. Si a valores de este año el PIB vale 15 billones, cada punto porcentual del PIB son 150,000 millones de pesos, son casi 700,000 millones de pesos. La reforma hacendaria propuesta implica 240,000 millones de pesos, 1.4% del PIB. ¿Qué ha venido pasando? Hay dos, en la política, no en la política, sino en el análisis de la teoría tributaria vigente en el mundo, hay dos mecanismos. Incentivar al sector productivo vía excepciones y regímenes especiales fiscales o mediante el gasto público. Son los dos instrumentos. En México hemos hecho una amalgama de los dos. Por un lado, estimulamos al sector productivo con excepciones y exenciones fiscales o estímulos fiscales, y por otro lado, mediante el gasto público. Vamos a decir, el sector agropecuario lo hacemos por los dos lados. Régimen especial, régimen simplificado, tasa cero en los productos alimenticios, y al sector, y por el lado del gasto público, pues la enorme cantidad de recursos presupuestarios que destinan en el presupuesto de ingreso de la Federación y a gasto público. Procampo, apoyos a la comercialización, acerca, bla, 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 por ejemplo. Y así sucesivamente. La industria maquiladora, la industria misma, obviamente hay que verlo muy bien porque necesitamos ser un país competitivo. Y un país competitivo significa que nuestros costos de producción sean menores que el resto del mundo. Nosotros somos un país que tenemos en ese sentido. ¿Cómo podemos hacer que nuestros empresarios compitan si la energía eléctrica es más cara aquí que en Estados Unidos? Si el gas es más caro aquí que en Estados Unidos, si las tasas de interés son más caras aquí que en Estados Unidos, si el campo de Estados Unidos con el Farm Bills tiene más subsidios allá, y aquí el campo ya se voy a ir. Entonces, con la reforma energética se pretende que exista más energía y más barata. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros logramos explotar nuestras grandes reservas de gas que existen en el norte de México, noreste de México, gas shale, pues vamos a tener gas barato. Tenemos el gas más caro del mundo, no el mundo, no es cierto, porque en Europa es mucho más caro, pero en Europa anda por los 16, 20 dólares el BTU. En Estados Unidos es 2.5 dólares. Nuestra mezcla, nosotros importamos gas licuado por Manzanillo, por Ensenada, por la costa del Pacífico, gas licuado, líquido,
vienen barcos a 16, entre 16 y 20 dólares de Perú. Carísimo. Pero lo mezclamos con el poco gas que producimos y lo mezclamos con el gas importado de Estados Unidos, gas natural, que viene aquí, inclusive para la Ford, y la mezcla, digamos, vale como 9, 10 dólares. Es como lo reciben los industriales. Sigue siendo 3 veces más caro que los productores industriales, más de 3 veces de Estados Unidos. Pero si quisiéramos todavía más barato de Estados Unidos, tampoco lo podemos tener, porque no tenemos los ductos para transportarlo. Están haciendo el ducto famoso de los Ramones, que lo deberían de haber hecho hace 10 años, o hace 5 mínimamente. Y pudiéramos tener gas de 2.5 a 3, o más, 3 dólares, 3 dólares y medio, y pudiéramos hacer que nuestros industriales tuvieran gas. Pero no se hizo, no se tuvieron los ductos. Entonces, si tenemos el gas nosotros, pues hay que explotarlo. Por eso la reforma energética, la reforma constitucional va en ese camino. Necesitamos que haya, bajar costos del empresario, gas, energía eléctrica. ¿Cómo puede ser que haya energía barata si la Comisión Federal, que es la que consume el 80% del gas de este país para generar energía eléctrica, pues lo está comprando caro, en promedio, 10 dólares? Pues no sale. ¿Cómo podemos hacer que las tasas de interés en este país bajen? Sí, ya les platiqué mecanismo, cómo funciona la banca. Pues tenemos que haya más competencia y más fondos prestados para las tasas de interés. Y así sucesivamente. La competitividad de nuestro país está determinada por nuestros costos, pero no los costos de la mano de obra, porque siempre nosotros vendimos nuestra competitividad anclado al bajo costo de la mano de obra. Y eso parece y es injusto, porque en la medida que nosotros castiguemos a la mano de obra, que debiera ganar más en términos reales, año con año, vamos a fortalecer nuestro mercado interno, que es otro pivote fundamental del crecimiento y del desarrollo económico. Entonces estamos actuando, hicimos cosas muy mal, no logramos, entonces hay que desatar todos esos nudos que inhiben el desarrollo económico de México y nuestro potencial, pues desatorando, desatornillando esos nudos que nos inhiben. Eso es lo que pretende la reforma hacendaria y la reforma energética y la reforma de telecomunicaciones y la reforma laboral y la reforma financiera. Todo eso no es contradictoria, usando la palabra que usó Ricardo, tiene una visión de conjunto, de una lógica de planeación del desarrollo nacional, tiene un rumbo que está trazado. Ahora hay que ir pavimentando las diversas avenidas, que son todas estas, y están en discusión. Tampoco es una varita mágica. Ayer vino el señor presidente de la República, dijo que los beneficios de reforma, lo dijo, no es inmediata, es a mediano plazo, 4, 5, 6, 7 años, de ahí en adelante. Tenemos que trabajar mucho para eso. Llevamos 10 meses en el gobierno y estamos haciendo mucho. Entonces, ese es el tema fundamental. La política hacendaria o la reforma tiende a que sea progresiva, pague más el que más gana, que sea social, seguro de desempleo, que sea detonante de la infraestructura nacional, que es fundamental, puertos, aeropuertos, caminos, etc. Estamos atrasados en todas esas cosas, seguimos estando atrasados, ductos, conducciones, todo lo demás. Pero sobre todo sentar la base para un desarrollo futuro. El tema más, digamos, polémico son dos cosas: el asunto de las colegiaturas y el asunto del IVA de la compraventa de casas habitación y el IVA de los intereses. En el primer caso, me acuerdo, yo era diputado hace 2009, en el 2010, y el subsecretario de Ingresos, que era uno de nuestros interlocutores, yo era la Comisión de Hacienda,
venían conmigo todos estos temas. La propuesta que hizo el senador Beltrones en ese momento de reforma hacendaria, ustedes recuerdan, la presidenta del Congreso en la Cámara de Senadores, pero por ser Cámara de origen en materia fiscal, la Cámara de Diputados nos la envió a nosotros, al Senado. Nosotros la cachamos y no se avanzó. Uno de los temas que traía ese planteamiento del senador Beltrones en ese momento era la deducibilidad de las colegiaturas. Entonces yo me siento, entonces hacer los números, hacer las corridas financieras, bla, bla. Entonces mi cálculo me costaba como 18,000 millones de pesos eso, hace el 2010. El subsecretario de Ingresos, José Antonio González Anaya, o el director del Seguro Social, me dijo, no, me dijo, mucho dinero, vale 60,000, tan loco, perdón, 60,000 millones de pesos. Y ahí estamos en discusión entre 18 y 60,000 millones de pesos. Pero finalmente no salió esa reforma. Y un año y medio después, el presidente Calderón, mediante decreto, no por ley, establece la deducibilidad en las colegiaturas. Y entonces el costo fue de 13,000 millones de pesos. Entonces yo le decía al subsecretario de Ingresos, le dije, mientras nosotros la presentamos vale 60,000 y ustedes la presentan vale 13,000, mira qué suave. Porque siempre sucede ese tipo de cosas en las discusiones de los números. ¿Qué se intenta? Primero, se intenta, insisto, reducir los regímenes especiales, quitarle los huecos al queso gruyere del impuesto a la renta, hacerlo más limpio para evitar la evasión y elusión fiscal. Y hay dos formas de verlo. ¿Quiénes mandamos los hijos a la escuela en escuelas privadas? Pues nosotros que tenemos un ingreso más o menos que podemos pagar una empresa privada, no digo una escuela privada. Pero 55 millones de pobres, pues no, la mandan a escuelas públicas. Diría la lógica económica de la igualación social, que como la educación es pública, laica y gratuita, iría en contra del precepto constitucional. Por un lado. En segundo lugar, pues el que paga más, el que tiene más que pague más. Esa es la otra lógica. Pero hay una vertiente que dicen, bueno, pero es que nosotros mandamos a los hijos a la escuela porque podemos y le estamos quitando una carga al Estado, la otra cara de la moneda. Y obviamente la clase media es la que manda a sus hijos a la escuela, obviamente. Esa es la discusión de lo que queremos para este país. Primero. Segundo punto, el tema de la venta de vivienda, digo, de la compraventa de vivienda, el IVA de la compraventa de vivienda. El IVA de la compraventa de vivienda para el desarrollador, hoy por hoy, el IVA se lo traga todo. Va al costo de la vivienda. Todo el costo. Ya está implícito en el costo de la vivienda, o en el precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque no puede acreditar. Si hubiera un IVA de 16%, va a poder acreditar una parte de los insumos que tenían IVA. Los demás no. Todo lo demás sigue estando en el costo. Todo está en el costo, al final de cuentas. Lo único que va a pasar es que se va a trasladar al consumidor final. El ahorro no pierde. Primero. Segundo, va a tener que ajustar sus costos y gastos al desarrollador, porque al final de cuentas, si la Canadevi ya está proponiendo a nivel nacional, ayer lo propuso en las reuniones últimas, que el IVA adecuado que puede acreditar es el 6%, ellos están proponiendo, ustedes están proponiendo un IVA al 6%.
Yo soy de los que opino, no lo voy a hablar como funcionario público, ni mucho menos, ni por nada como economista, que de México debiera haber un IVA diferenciado. IVA diferenciado. Vamos a pensar 6% o 8%. Para mí, también debiera haber IVA en los alimentos de medicina, del 2 o el 4%. Porque evitas la evasión y evasión fiscal de los huevos. En España, decía yo hace rato, hay IVA diferenciado, hay una tasa del 6% a la tasa básica, luego del 8% a otra canasta, y luego se va hasta el 22%. Son IVA diferenciados. Evitas la evasión y evasión fiscal, pero sobre todo, evitas las devoluciones. 270,000 millones de pesos este año se va a devolver a las empresas que no pueden trasladar el IVA, como Bimbo, Sabritas, Bachoco, Galleta María, pues, las empresas que no pueden trasladar el IVA. Solicitan la devolución. 270,000 millones de pesos es casi 2 puntos porcentuales del PIB. Evitaríamos eso. Romper la cadena. O devuelves menos. Todo ese tipo de cosas hay que corregir el camino, pero es una estrategia de política fiscal que debe ser integral. Totalmente, debiera ser integral. Obviamente, en cualquier política fiscal hay ganadores y perdedores. Siempre tiene que haber. Aquí la lucha es a quién afectas más y a quién afectas menos. Eso es lo que se está discutiendo ahorita. ¿Qué tenemos que hacer para que el país funcione bien? Pero que la contribución sea adecuada, sea simplificada, sea fácil. Pero, por ejemplo, la regulación también cambia. Ahorita veía con los de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la PRODECON, cómo se le está dando facultades a la PRODECON para que sea un juez, no digo un árbitro en la controversia entre el SAT y el contribuyente en medio para el manejo de arreglo de la auditoría antes de que se termine. Hoy por hoy el contribuyente tiene una auditoría del SAT y no tiene defensa hasta que se finque el crédito o hasta que, si el auditor le recibe las pruebas, ya fregamos, y si no, pues hasta el tribunal, ¿no? Ahora la PRODECON va a entrar como un árbitro para poder definir eso justamente. Es un avance sensacional para la defensa del contribuyente, que no está. O sea, en la regulación del Estado como tal, en manos de un órgano autónomo, con fuerza jurídica y con recursos propios para actuar en consecuencia. Eso es, insisto, un avance fundamental. Son cosas de las buenas que van a suceder en esta reforma. Insisto, es un esquema integral. Y luego, por el lado del gasto público, el subsidio a la vivienda el próximo año va a ser el doble, 12,000 millones de pesos. Este año fueron 6,000 de inicio. Con 6,000 millones de pesos de inicio se financian como 70 y pico mil viviendas. El año que entra van a ser el doble, 12,000. Yo digo 150,000, 160,000. Entonces los desarrolladores hoy tienen enorme oportunidad de duplicar y tener certeza vía el Infonavit, que se lleva el 70% del subsidio. Entonces el Infonavit, de las 350,000 viviendas nuevas de este año, entre 250 y 300,000, son 50,000 más o menos con subsidio. Va a tener capacidad de dar, si se conserva la proporción, prácticamente el doble, 100,000 viviendas con subsidio. El subsidio de 64,000 pesos por cada casa. Entonces, se amplía el horizonte para los desarrolladores, para vender casas. Y si venden casas, pues hay actividad económica, etc. Y se distribuye. ¿Por qué se distribuye? Porque ya las tres grandes ya no van a producir las 120,000 viviendas que producían, la van a producir ustedes a nivel nacional. Se va a distribuir. Y ahí es donde estamos entrando nosotros para financiarlos a ustedes para que produzcan esas casas. El hueco del próximo año
Si no financiamos desde ahorita los desarrolladores, va a ser de alrededor de 100,000 viviendas. Por eso estamos actuando en consecuencia nosotros como parte fundamental del financiamiento de desarrollo, con el financiamiento de los créditos puentes de la construcción, con los 18,000 millones de pesos, nosotros líneas de crédito, empujando la banca. Le dije a tu jefe, Gaby, a don Víctor Requejo, director general de Casa Mexicana, lo recibí el miércoles pasado. Le dije, mire, don Víctor, usted es el consentido aquí de Sociedad Hipotecaria Federal. Yo lo fondeo, nosotros lo fondeamos usted. ¿Quiere dar el crédito sindicado? Sí. Le dije, nada más que don Víctor no trabajará al ritmo mío, no al ritmo suyo. Dijo, ¿qué significa, licenciado? Eso. Que nosotros vamos a recibir a los desarrolladores, los vamos a analizar, los vamos a calificar de acuerdo a la parafernalia que les pedimos nosotros, simplificada, y yo le voy a dar a entregar el expediente. Y dije, ya visitamos los proyectos, ya hicimos el fideicomiso prácticamente, ya todo, y eso lo tengo que usted lo opere. Por eso le vamos a pagar una comisión a este banco más diferencial. Pero no quiero que agarre al desarrollador y le digan, bueno, pues déjeme ver, que mi comité, que déjeme visitar ahí con mi ingeniero, que vayan a volver a verle. Que no, dígame, porque sería doble tragedia para el desarrollador, doble trabajo. Y de por sí ya aguantó a mi gente a seguir el banco y luego aguantar a sus gentes igual, pues no, nos van a mentar todo. Si yo ya lo trabajé, usted lo opera, punto, rápidamente. Quiere decir que a ese ritmo que usted trabaja, el ritmo nuestro, de Sociedad Hipotecaria Federal, ¿vale? Porque ya hubo bancos en que ya les mandamos y son más burócratas que nosotros, con todo respeto. Hay que mover a México, como dice el presidente de la República. ¿Cómo es? Rápido. El sector no puede esperar, México no puede esperar, entonces la construcción no puede esperar. Las viviendas que se tienen que construir ahorita para el año no pueden esperar. Y una vez. Eso es lo que se está haciendo. Entonces está en discusión en la Cámara eso, ya les expliqué lo del IVA. Y el último tema, diría yo, es el tema de... No se va a grabar, ya lo dijo el secretario de Hacienda ayer, la vivienda social. Vivienda social. Vamos claro en eso. Ahora no sé qué se va a tener que definir cuál es el monto de la vivienda social, pero esos son los diputados, ya saben que vayan a ser los diputados. El tema más, para mí más complejo, es el IVA en los intereses. Para mí es el más complejo de todos, porque la cartera vigente que yo tengo por 70,000 millones de pesos, pues me va a pegar a mí como banco. Si yo tengo una cartera vigente joven, que más o menos promedia en la curva como 7 y 10 años, y la mensualidad en los primeros años es más intereses que pago de amortización de capital, pues ahí le pega el 16%. Entonces yo como banco me va a provocar un problema. Me puede subir mi curva de mora, mía y la de toda la banca hipotecaria, en su caso. Esa es para mí es la parte más sencilla. Sobre todo en la cartera de la gente que tiene una hipoteca pequeña, una hipoteca que por sí se desperfila muy fácilmente desde el origen o desde su originación, pues entonces tendríamos un problema. Pero pues veremos qué dicen los diputados. Aparentemente hay sensibilidad de ajustar ese tipo de cosas. Insisto, yo soy de la idea de que hubiera un IVA diferencial, una protección propia. No es del secretario de Hacienda, ni nadie del gobierno, ni de los diputados, es una reflexión mía, pero debiera haber un IVA diferenciado. Y adicionalmente,
Va a haber paliativos, entre ellos, decía yo, el financiamiento, el subsidio y el tema de la deducibilidad. También el tema de la deducibilidad va a ser un elemento fundamental. Ya me estoy quedando ronco, pero bueno, lo único que quiero decirles es que está muy claro, en mi opinión, la Política Nacional de Vivienda. Se definió el subsidio, las reglas de operación, los polígonos, la decisión desde ahorita. Ya ustedes saben, los desarrollados, cuál va a ser el año que entra, cómo se van a ejercer esos 12.000 millones de pesos, cuáles son las reglas. Yo creo que está claro, pero sobre todo tienen una enorme y gran oportunidad. Tienen un hueco muy grande, para invertir en ese hueco que están dejando las grandes desarrolladoras. Todas las crisis son oportunidades y no es crisis. Este acomodamiento del mercado debe ser una gran oportunidad para todos ustedes. Les agradezco mucho y como siempre estoy a sus órdenes.